de la dirigida. Ah, no, faltaban normalidades, ¿no? Ah, cierto, 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 cierto. Ya. Ya, ahora sí, chicos, nos falta culminar lo que es anormalidades cromosómicas, ¿ya? Anormalidades cromosómicas, ya, ahora sí. O anomalías también, ¿no? Anomalías cromosómicas. Anomalías cromosómicas. A ver, las anomalías cromosómicas pueden ocurrir a nivel numérico, a nivel numérico y a nivel estructural. A nivel numérico y a nivel estructural. Voy a comenzar con las anomalías numéricas, ¿ya? Con las anomalías numéricas. Por ejemplo, tenemos, ¿no? A las aneuploidías y a las poliploidías. Aneuploidías y poliploidías. Ahí está. Muy bien. ¿En qué consiste una aneuploidía? ¿En qué consiste una aneuploidía? Consiste en el exceso o defecto, pero cuando digo defecto me refiero a que falta, ¿ya? A un exceso o a una falta de un cromosoma, de un cromosoma en cualquier, en exceso de efecto de un cromosoma
en cualquier par cromosómico, en cualquier par cromosómico. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el hombre? 23 pares. Significa, por ejemplo, que en el par uno voy a encontrar dos cromosomas del mismo tamaño, con la misma disposición del centrómero, con los mismos genes, ¿te acuerdas? Ah, homólogos, pues. ¿Cuándo sería un ejemplo de exceso? Cuando, por ejemplo, en ese par uno hay un cromosoma de más. Mira, entonces, esto es una neuploidía, pero por exceso, porque hay un cromosoma de más en el par, ya que en un par solo debería haber dos cromosomas homólogos. Ahora, ¿cómo sería cuando hay una falta o hay un defecto? Voy a asumir, por ejemplo, el par 17. Ejemplo, ¿sí? En el par 17 debería encontrar dos cromosomas del mismo tamaño, con los mismos genes, misma disposición. Ah, homólogos. Pero en el par 17, por ejemplo, debería haber dos, como lo estoy describiendo, pero solo hay un cromosoma. ¿Ves? Para que sea par, falta un cromosoma, le falta su homólogo. Entonces, esto es también una aneuploidía, pero no por exceso, sino por defecto, porque falta un cromosoma para completar el par completo. Sea por exceso o por defecto, es aneuploidía. Aneuploidía, ahí está. Ahora, podemos encontrar dos tipos de aneuploidías clásicos, ¿ya? Clásicos, clásicos. Por ejemplo, tenemos a la monosomía, y tenemos a la trisomía. A la monosomía y a la trisomía. ¿Cuándo le vas a llamar monosomía y cuándo trisomía? A ver, le vas a llamar monosomía cuando es este caso, mira. Mono es uno. Significa que en un par cromosómico solo hay un cromosoma. Debería haber dos, pero la normalidad indica que solo hay uno. Monosomía. ¿Cuándo será trisomía? Cuando en cualquier par cromosómico hay tres cromosomas. Claro, usted entiende que uno es por exceso, ¿no? Esto sería un ejemplo de trisomía. Por trisomía o monosomía es aneuploidía. El síndrome, porque aquí se van a expresar ya síndromes, el síndrome de Turner, el síndrome de Turner, que por ejemplo, ¿no? Afecta solo a mujeres. La la normalidad de un síndrome de Turner radica en el par 23. Radica en el par 23. Significa que en el par 23 deberían haber dos cromosomas sexuales, pero solo está uno. Ese uno es el X, pero falta otro. O sea, no hay otro cromosoma sexual. El cariotipo sería así, ¿no? 45. ¿Por qué 45? Porque si me pongo a contar todos los cromosomas, de los 23 pares deberían haber 46 cromosomas, pero como falta uno, 46 menos uno, 45. Típico de una monosomía. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo es el cariotipo? Ya está presente el cromosoma X, pero falta un cromosoma sexual. ¿Y dónde radica la normalidad? En el par 23. Entonces tú escribes así, ¿no? 45x0. La normalidad está en el par 23.
¿ya? Síndrome de Turner, ¿ya? Esto sería el cariotipo de una mujer con síndrome de Turner, ¿ya? Los varones no, o sea, significa que el síndrome de Turner solo va a ser expresada en mujeres. ¿Y cuál es una característica de ello? Estatura baja, cuello, bueno, la cabeza es muy pegada al tronco, cuello alado, ¿sí? Cuello alado, pezones axilares muy alejados, muy pegados a la axila. Claro, también puede presentar esas manchas a nivel de la piel, pueden presentar escoliosis, ¿no? Una curvatura prominente a nivel de, de la columna vertebral, estatura baja, cuello alado, sobre todo no menstruan, o sea, presentan amenorrea, ¿ya? No menstruan. Y por lo general estas mujeres son infértiles. ¿Por qué? Porque no menstruan y es más, hay cierto retraso inclusive en la misma pubertad y tienen problemas para la fertilidad. Solo tienen un cromosoma X activo, el otro no está presente. Trisomía. Hay dos tipos de trisomía. La trisomía, voy a colocar por acá, la trisomía somática, la trisomía somática y la trisomía sexual. La trisomía somática y la trisomía sexual. Comenzamos. ¿Por qué le vas a llamar trisomía somática? ¿Sabes por qué? Porque ahora la anormalidad es dentro del rango del par 1 al par 22. Usted sabe que los cromosomas que se encuentran ubicados en el par 1 al par 22 son considerados cromosomas somáticos, a los cuales también se les llama autosomas. Pero el par 23, netamente el par 23, ese par está comprendido por cromosomas sexuales, a los cuales también se les llama gonosomas. Entonces, si la anormalidad, si la trisomía ocurriese en el par 17, ¿no? Imagina que ocurre en el par 17, esa trisomía es somática porque está dentro del rango de cromosomas somáticos. Si ocurriese en el par 22, sigue siendo una anomalía somática, trisomía somática. Pero si la anormalidad ocurriese en el par 23, el único par de cromosomas sexuales, trisomía sexual. ¿Ya? ¿Ves? Entonces va a depender del par donde ocurre la anormalidad. Por ejemplo, una trisomía somática, el síndrome de Down. Síndrome de Down. Dime, ¿solo las mujeres pueden presentar síndrome de Down o también los varones? También los varones, también las mujeres. Mira cómo sería el cariotipo. 47. Profesor, ¿por qué 47 ahora? Porque si yo me pongo a sumar el, los 23 pares, haría 46 cromosomas. Pero recuerda que en uno de ellos, ¿no? En uno de ellos hay 3 cromosomas, o sea, hay uno más de exceso, ¿no? Entonces sería 46 más uno, pues 47 me dará en total. Ahora, para que sea mujer, XX, ¿no? ¿Y dónde está ocurriendo la anormalidad? La anormalidad está ocurriendo, si es síndrome de Down, en el par 21. Escribes más 21. ¿Qué significa eso? Que en el par 21 hay un cromosoma de más. Ahí está la trisomía. Eso es para mujer. Para varón, 47 XY, varón más 21. Ahora, dime
Características de personas con síndrome de Down. Comencemos por la estatura, ¿no? Que no son de talla tan alta, no son de porte alto, son personas con cierta adiposidad, tienen de cierto modo lengua prominente, lengua larga, ojos alargados, ¿no? Y es más, los ojos tienen una curvatura, ¿no? Hacia la nariz, ¿no? ¿Qué más? Pliegue simiesco, ¿no? Hay solo una línea, le llaman pliegue simiesco. El cuello de estas personas, el cuello es de piel engrosada, las palmas de las manos y las palmas de los pies, ¿no? Hay un exceso, se evidencia un exceso de piel, ¿no? ¿Podría presentar retardo mental? Por supuesto. Su esperanza de vida no es tan amplia como una persona de cariotipo normal. Su sistema inmunológico no es tan, o sea, no es tan resistente o fuerte, tiene un débil sistema inmune, ¿no? La cabeza no es tan prominente, ¿no? Tiene una reducida cavidad, ¿no? Cefálica o craneana. Lengua larga, prominente, tal vez dificultades para el habla, ¿no? Y relativamente, en cuanto al coeficiente intelectual, es relativo, o sea, hay retardos o hay niveles o grados en las que hay personas que con este síndrome no podrían de repente alcanzar algún logro académico, pero recuerda que eso es relativo y va a depender de los grados de retardo, ¿ya? Muy bien. Otra trisomía es la de Edward. La de Edward. 47 cromosomas en total. Mira, mujer, pero la anomalía es en el par 18. Par 18 sigue siendo somático. O un varón con la trisomía en el par 18 igual sigue siendo Edward. Ahí está, ahí está. Características de una persona, o bueno, de un niño o un neonato con síndrome de Edward. Retardo mental severo, ¿no? Cardiopatías y también dificultades para la respiración. Puede haber microcefalia, ¿ya? También puede haber malformación a nivel del cuerpo. Y sobre todo, aparte del retardo mental y todo lo que he mencionado, los niños con síndrome de Edward tienen pies curvos, doblados, le llaman pies en mecedora, ¿no? Eso es también una característica de los de síndrome de Edward. Y obviamente tienen dificultades motrices, es muy evidente, ¿no? La esperanza de vida de ellos, de estos niños, no es tan alta, inclusive puede fallecer al año de vida. Siguiente síndrome, el síndrome de Patau. Patau. Hay 47 cromosomas en total y si fuese mujer, la trisomía, el cromosoma en exceso, se encuentra en el par 13. En el par 13. Y si fuese varón, lo mismo, 47 en total, XY, trisomía en el par 13. Características: retardo mental, cardiopatía severa, ¿ya? Problemas renales, ¿ah? Acá hay inclusive malformación de ciertos órganos, ¿ya? Hay una disfunción renal, inclusive los intestinos pueden formarse por fuera del abdomen, ¿ya? Retardo mental, microcefalia, ¿ya? También puede haber hipertelorismo. ¿Qué es eso? Hipertelorismo ocular, que los globos oculares se desarrollan muy alejados entre sí. Entonces, por aquí
¿no? Por ahí se formarían los globos oculares, ¿no? Ese es hipertelorismo ocular, mucha separación entre ellos. Por lo general también no suelen vivir mucho tiempo, ¿no? Esa es una característica de síndrome de Patau. Muy bien, cardiopatías, de hecho, ¿no? Cardiopatías. Muy bien. Vamos con las trisomías sexuales. Ahora, significa que el par cromosómico afectado por la anormalidad es el par 23. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de superhembra o también llamada metahembra. Ahí está. Esto es solo en mujeres. Si bien es cierto, van a tener un cromosoma de más, ¿no? O sea, 47 cromosomas en total. Mira cómo se ve el cariotipo. Una mujer normal es XX, pero como es metahembra y es un síndrome y hay trisomía en el par 23, tienen un cromosoma X de más. Entonces recuerda que esto ocurre en el par 23, por algo estoy hablando de una normalidad en el par 23, cromosoma sexual. Entonces, característica de las personas de metahembra o superhembra, solo en mujeres. Una mujer solo que con un cromosoma X de más en el par 23. Son muy altas, son de porte alto y de contextura delgada. Tienen una baja densidad muscular, le llamas hipotonía, debilidad muscular y sobre todo se caracteriza el bajo coeficiente intelectual. A nivel conductual podrían ser psicóticas, pero la característica más alta, bajo coeficiente intelectual, altas de contextura delgada, ¿ya? De contextura delgada. Podrían presentar infertilidad y un retraso en la pubertad, también, ¿ya? También el labio leporino, también, sí, sí, por supuesto, podría tener malformaciones a nivel de la vía respiratoria superior. ¿Sí? No hay ningún problema. Pasamos a otro síndrome del supermacho. Supermacho. Va a haber 47 cromosomas en total. Ojo, es un varón, mira. Es un varón. Esto solo afecta a varones, pero tienen un cromosoma Y de más. Ahí está. Ahora, ¿dónde se encuentra esa trisomía? Si es sexual, en el par 23 necesariamente. Características de supermacho. Profesor, son también de porte alto, muy, muy, muy alto. Son de contextura delgada, también hay una baja densidad muscular. Tienen dedos muy, pero muy prominentes, muy largos, y sus dedos tienen forma curva, ¿no? Como si fuesen C. Eso es típico de ellos. Además, a nivel cutáneo, a nivel epidérmico, tienen granos. Profesor, forúnculos, sí, hasta rosácea podrían presentar. Y a nivel conductual son muy agresivos porque producen una elevada concentración o alta tasa ¿de qué? De testosterona. Si con una Y ya produce testosterona, con dos Y más de lo habitual. Conducta agresiva o vehemente o agresiva, ¿no? Sin medir consecuencia o miedo alguno. Síndrome de Klinefelter o simplemente Klinefelter. Otro, Klinefelter. También va a presentar 47 cromosomas en total. La normalidad es en el par 23, por eso es sexual. Pero esto es un varón, eso solo afecta a varones, solo que ese varón tiene un cromosoma X de más en el par 23. Características, bueno, las características más comunes es que es un varón, pero con apariencia de mujer. O sea, ese varón tiene caderas anchas, tiene
tiene glándulas mamarias prominentes, le llamas ginecomastia. Como tiene un cromosoma X de más, eso va a permitir que no se desarrollen completamente o muy bien los testículos. Va a presentar testículos, pero están atrofiados, atrofia testicular, son muy pequeños, muy pequeños. Profesor, ¿pero podría formar espermatozoide? Sí podría formar espermatozoide, pero en una escasa cantidad. ¿Y qué pasa cuando hay una escasa cantidad de espermatozoides o nula en el peor de los casos? Igual es considerado infertilidad. ¿Ya? Ginecomastia, ¿no? Caderas anchas, azospermia, no voy a ponerlo así, término, azospermias no producen espermatozoides y si los produce en escasa cantidad, igual como consecuencia infertilidad. Atrofia testicular, están reducidos en tamaño, ¿no? Una alberja y apariencia de fémina. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, hemos mencionado los rasgos más característicos, más puntuales, ¿ya? Hay que recordar acá que también, acá siempre hay malformaciones en pata, Edward. E inclusive en síndrome de Patau puede haber dedos, un sexto dedo en manos o pies. ¿Ya? ¿Ves? Ya, muy bien. Vamos con las poliploidías. Cuando hablo de una poliploidía, ya no estoy hablando de un cromosoma que falta o que excede. Aquí ya hablo de juegos cromosómicos. Esto se da cuando existe existencia de más de un juego, existencia de más de un juego o más, ¿ya? O más juegos de uno o más juegos cromosómicos. Por ejemplo, lo normal en el humano es encontrar dos juegos. Por eso decimos diploide. Cuando digo diploide es porque, por ejemplo, el humano presenta dos juegos. Cada juego presenta o conforman 23 cromosomas. Y un cariotipo anormal es cuando hay más de uno, dos, tres, cuatro juegos. Pero si 2n es un juego, perdón, si 2n son dos juegos, a ver, súmale un juego más, ¿qué te da? 3n. Ah, ¿ves? Esto sería, si, en teoría, si el humano tuviese un juego más, 3n, 4n, cuatro juegos, 5n, ¿ves? Pero eso es una aberración, es algo aberrante y recontra inviable. En el humano no hay triploidía, no hay tetraploidía. En animales, voy a poner acá, en animales y en el humano esto es inviable. Es más, no es inviable, quiere decir que simplemente se degrada ese cuerpo. Es poco probable que ocurra, pero es inviable de frente. En vegetales, en plantas, en plantas, coma, la poliploidía, la poliploidía, o sea, cuando hay uno más dos juegos, la poliploidía es normal o es común, ¿ya?
ya que solamente a ciertas plantas garantiza cierta variabilidad a la especie, claro, a la planta. Pero en los animales no, y menos en el humano. En el humano es inviable. Ya está. En ciertas plantas es común encontrar poliploidías, más de un juego, más de dos, tres, cuatro juegos. Y justamente la poliploidía en estas plantas le garantiza cierta variabilidad a dicha especie. Ya, eso quiere decir. Claro, no en todo, siempre hay excepciones, chicos. Ya está. Pasamos a los estructurales. Ya hice a nivel numérico, me falta a nivel estructural. A nivel estructural. Vamos a encontrar cuatro principales anomalías estructurales. La primera se llama duplicación. Otra anomalía estructural es la inversión. Otra anomalía estructural es la translocación. Y la más conocida es la delección. La delección. Por ejemplo, la delección más conocida, ¿ya? La delección más, pero más conocida es la del síndrome del maullido del gato. Maullido del gato. También llamado cri du chat en su palabra, en su idioma, perdón, claro, en su idioma nativo. Cri du chat, maullido de gato. También le llaman síndrome de Lejuene. Lejuene. Cri du chat o síndrome de Lejuene. Pero, ¿qué cosa es exactamente la delección? Entonces, fíjate que para que un niño padezca de este síndrome del maullido del gato, tiene que ver la anormalidad estructural, o sea, la anormalidad estructural se presenta en el par 5, en el par cromosómico 5, a nivel del brazo P, a nivel del brazo P, es el brazo P, ¿te acuerdas? Brazo P, brazo Q, ya pues. ¿Qué pasa en el brazo P del par 5? Hay una fractura, hay un desprendimiento de un segmento, de una porción del brazo P de este cromosoma y obviamente hay una reducción del segmento del brazo P. Entonces, cuando hay delección, hay pérdida. Hay pérdida de un fragmento, de un segmento del brazo cromosómico. Para hacer cri du chat es del brazo P, ¿de qué cromosoma? Del par 5. Por ejemplo, si tuviese segmento A, B, C, D, si hay delección, como es el caso que estoy explicando, fíjate cómo quedaría el nuevo cromosoma tras una pérdida, una porción de ella. Quedaría así, por ejemplo, ¿no? Mira, ¿qué fragmento o qué segmento se ha perdido? El B, delección, ¿ya? Delección, ¿ya? O podría ser tranquilamente el término, ¿no? Mira, no hay problema, mira, hay un recorte, mira. Se pierde A y te quedaría este cromosoma, ¿ves? Igual es una delección.
¿Cómo sería, a ver, para acabar aquí, cómo sería una duplicación, una inversión y una traslocación? ¿Cómo sería? Voy a usar ejemplo de acá, ¿ya? Mira, vas a llamarle duplicación, por ejemplo, toma como ejemplo, valga la redundancia, a este cromosoma. No importa el par, quiero que entiendas la idea. Si hay duplicación, entonces uno de los segmentos del cromosoma se va a duplicar. Entonces, si este cromosoma sufriera duplicación, tendría esto, por ejemplo, ¿no? Mira, A, B, C, D. ¿Ves? ¿Dónde se puede evidenciar la normalidad estructural? En este fragmento. En ese segmento fragmento. Se ha duplicado un segmento o una porción del cromosoma. Duplicación, anomalía estructural. Entonces, ¿y cómo sería una inversión? Mira, ¿cómo sería una inversión? Los fragmentos del cromosoma sufren cambios, ¿no? De posición. Por ejemplo, el A está aquí y el D está por acá. Eso sería, por ejemplo, una inversión, ¿no? Una inversión. Y el B de repente está aquí, miren. Ya, fíjate. ¿Ves? Han cambiado de posición esos segmentos del cromosoma. Ojo, en el mismo cromosoma. ¿Cómo sería una translocación? Lo mismo, pero en pares de cromosomas distintos. O sea, tendría que trabajar esto, miren. Voy a coger, por ejemplo, el par 17 y el par, se me ocurre, el par 8. Mira, entonces, el cromosoma del par 17 y el cromosoma del par 8, mira, distintos pares, van a sufrir un cambio. O sea, es como que si van a intercambiar porciones. Acá tenía, por ejemplo, A, B, C, D. Acá tenía, no sé, pues me ocurre E, F, G, H. Un ejemplo, ¿ah? Cuando hay translocación, por ejemplo, A ya no está en el cromosoma del par 17, está en el cromosoma del par 8. Ah, profesor, ¿y qué pasó con la H? Pasó al otro par cromosómico. ¿Ves? Fíjate, eso sería una translocación. Igual es una anomalía estructural. De repente por aquí C ya no se encuentra. Ha hecho translocación con otro, mira, ¿con otro qué? Con otro par. Distintos pares, translocación. Mismo par, inversión, cambio de posición, ¿no? ¿Y cuando hay elección? Cuando en un par cromosómico hay pérdida, hay fragmento y luego hay pérdida. Ya no aparece nunca más. En el caso de Chat o maullido del gato, es en el par sincro a nivel del brazo P. Ya está. Características. Si le llama maullido del gato es porque cuando el niño llora, llora como el sonido de un gato. ¿Por qué? Porque hay malformación a nivel de las vías respiratorias superiores. ¿Podría haberlo habido del leporino? Sí, tranquilamente. Malformación en el paladar y en la laringe. ¿Ya? Hay también cardiopatías, hay también otras malformaciones, retardo mental, hipertelorismo. Ah, también hay separación de ojos, mucha separación entre los ojos, claro. Problemas motrices, también puede haber dedos extras en las manos, ¿no? O en los pies. Fallos a nivel renal, ¿no? Podría tener problemas en la respiración, si ya de por sí tienen malformación en la vía respiratoria, entonces también les podría causar dificultad para respirar, inhalar o exhalar. Muy bien, retardo mental, así es, y por lo general tampoco suelen vivir mucho tiempo, ¿no? Así es, chicos. Probabilidad de que pueda ocurrir de que pueda aparecer este síndrome en un niño. Uno de 50.000. Mira, la probabilidad es amplísima, ¿no? Uno de 50.000. Ya, pero sí hay, pues claro que sí. Ahora, ¿y por qué, si me preguntaran, ¿y por qué
¿Cuál sería la causa? ¿Cuál sería la causa de que existan aneuploidías? Voy por ese punto. Profesor, por una mala disyunción, ¿ya? Por una mala o no disyunción. ¿Disyunción en dónde? En la anafase uno y en la anafase 2. ¿Ya? ¿Y por qué podría ocurrir una mala disyunción en anafase uno o anafase 2? ¿Sabes por qué? Porque podrían haber factores externos como radiación, alimentos químicos, drogas, fármacos, ¿no? Sustancias químicas, ¿no? Y también la edad de la mujer. Cuanto más años tiene la mujer y decida gestar, pues la probabilidad de que pueda ocurrir una mala disyunción o una no disyunción, pues se alarga la lista de ciertos síndromes que podría acarrear en su hijo, ¿no? Simplemente por la edad. Sí, pues, entonces eso también es importante, ¿no? Muy bien, y luego a nivel estructural hay otros factores que podrían, ¿no? Inclusive virus, fármacos, ya. Bien, chicos, para avanzar, tómale captura velozmente, ¿sí? Tómale captura velozmente, ya. ¿Qué dice la pregunta uno? Todos con la pregunta uno. Ya. Todos con la pregunta uno. Dice, ¿cuál de las siguientes células no serían aptas para realizar un estudio del genoma humano? Si tú quieres estudiar el genoma humano, necesitas células que presenten todo, bueno, los 23 pares de cromosomas, pero obviamente esos 23 pares de cromosomas se resumen en el total de su ADN. ¿Y dónde encontramos el ADN? En el núcleo. O sea, tendría que buscar células con núcleo, nucleadas. Pero de todas esas 5 claves, hay una, voy a borrar, hay una que no presenta núcleo. ¿Quién será? O sea, no sería ideal usar esa célula porque no tiene núcleo. Lo ha perdido producto de su maduración. Ah, profesor, el hematíe. Claro, el hematíe es el glóbulo rojo pero sin núcleo. ¿Típico de quién? De los mamíferos. Así es. Porque en el de las aves, su glóbulo rojo sí presenta núcleo, pero en los mamíferos no. Bueno, eso es una diferencia que también usted debe saber. Por eso la clave sería casa. Tanto el linfocito, la neurona, el fibroblasto, ¿no? Eh, son células somáticas y presentan todo el recuento de cromosomas y obviamente tienen núcleo, ¿ya? La fibrina no es una célula, pues no, ya, así, es una proteína. Dos, uno casa, dos. Del siguiente listado, ¿cuál es una enfermedad que se hereda por los cromosomas sexuales en los humanos? Se hereda por los cromosomas sexuales. ¿Quién fue el primer personaje? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero el primer personaje, bueno, histórico, marca un hito histórico, en descubrir que en los cromosomas sexuales hay genes. El señor Thomas Morgan. Claro, el señor Thomas Morgan. Luego con los estudios y los experimentos que hizo con quién? Con la mosca de la fruta o mosca del vinagre, la Drosophila melanogaster, nombre científico. ¿Qué cosa pudo establecer en resumidas cuentas con respecto a esto? Que hay ciertos genes que se pueden heredar y esos genes están ligados al sexo. Y una herencia ligada al sexo es hablarte de genes que se encuentran en cromosomas, que se encuentran en el cromosoma X. Por ejemplo, la hemofilia, el daltonismo, la ceguera nocturna, ¿no? La hipertrofia muscular. Pero Morgan no analizó hemofilia, daltonismo. Él realizó, ¿no? El estudio en moscas de la fruta, o también le llaman moscas del vinagre, con respecto al color de ojos. Ojos rojos, ojos blancos. ¿Qué era lo habitual? Lo habitual era encontrar moscas, tanto moscas hembra como moscas macho, con ojos rojos. Macho con ojos rojos. Mira, no escribe nada en la Y. ¿Por qué? Porque el gen para ojos rojos
está ligado al sexo, al cromosoma X. Y conforme hicieron cruces, ¿no? De generación en generación, salieron y aparecieron moscas hembra y moscas macho, pero con ojos blancos. El ojo blanco sería la mutación. Hicieron muchos cruces y determinaron que ciertos genes se heredan ligados al sexo, es decir, genes que están presentes solo en cromosomas X. ¿Como quién? Si los llevo a la actualidad, como la hemofilia, como el daltonismo, la hipertrofia, la ceguera nocturna, la ictiosis, etcétera. ¿Ves? Por eso la clave sería hemofilia, 2 barco. Ya, ahora sí. Nos falta desarrollar más preguntas. Mis le comunico, ¿no, mis? ¿Sí les dijo? Ya. La tutora les va a comunicar algo y seguramente, espero que sea positivo. Sé que hay preguntas. Mi disponibilidad de hoy está abierta. Ya mismo usted le comunica, por favor. Ya, yo los espero, los espero realmente, porque si ustedes están presentes en la hora que vamos a quedar ahora, es porque realmente quieren ingresar.